Ya estamos con nuestro panel de ideas. Marina Tannenbaum, ejecutiva referente en inteligencia artificial en Chile, directora de Actico, fundadora de Applied, plataforma de protección de datos personales. Oye, el tema de los datos personales está pero súper hot. Marina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Sí, es un tema hot y de hecho traigo noticias muy entretenidas al respecto hoy día para Genial, comentar. pero además está todo pasando como en términos de exigencias de ciberseguridad, sobre todo en la industria financiera, estaba escuchando hoy día. Necesario, pues. Sí, pues necesario porque han aumentado harto los casos de ciberataques, lamentablemente. Lamentablemente son millones al día. Lo que pasa es que la mayoría son las tecnologías capaces de aguantarlo. Ok. Pero los malos siempre son más astutos, van en la última de la tecnología y logran meter sus estafas. Vamos a saludar a María Teresa Rojas, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, que nos acompaña por primera vez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, bienvenida a nuestro panel de ideas. Bienvenida, Tere. Gracias. Y Roberto Musso, presidente de Digeo, consultor, speaker en estrategia digital, emprendimiento. Se mandó un evento hace unos días atrás, el Latin American Technology Conference, espectacular, a mí me tocó animarlo aquí así, Roberto, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Todo bueno el evento, con Digeo. Me estoy reponiendo, sí. No, y lo mejor del evento fue que nos iluminó el evento la Elena, que fue la que... En serio. Ya, en no, serio. pero más allá de tirarnos flores entre nosotros, estuvo es que bueno. tenemos que hablar de eso porque la Marina me acaba de cobrar sentimiento de que no la invitamos. Y yo estoy seguro que la invitamos. Entonces, Tengo un problema yo de lectura de chat. Tengo que confesarlo. Mucho chat archivado. Vamos a llamarla. Sí, perdón. ¿No les pasa que no les da para leer tanto obvio que chat? sí. Estaba leyendo otro reportaje y aquí podríamos hacer alguna reflexión más ciudadana. No sé dónde está, creo que en el World Economic Forum o en alguna cosa que hablaba acerca como del nuevo lujo que es poder desconectarse. Hoy día como la condición base es que uno tiene que estar conectado 24/7 y al parecer como que ahora poder apagar el teléfono, desconectarse de todo lo digital, tiene un valor que la gente está dispuesta a pagar incluso monetariamente. Bueno, el principio de desconexión está detrás de la ley de prohibición de los celulares en las escuelas también, ¿no? Por ejemplo. De fomentar más espacios de escucha, de silencio, de no conexión. Tiene una serie de procesos que las escuelas están viviendo, porque también genera muchas ansiedades con el nivel de adicción que tenemos hacia la tecnología. Pero ese es el principio, la desconexión es importante para aprender. Sumémoslo a eso la multa que va a pagar Meta en Estados Unidos, ¿no? Pero antes yo quiero saludar a Tere, que no pude saludarla, entonces ahora la saludo. Y qué bueno que le ponga un tono así tan académico a nuestra conversación. No quise decir seriedad porque... La vamos a desordenar de a poco. Académico con alegría. Académico con alegría. Sí, ¿qué opinan también de eso? Porque hablemos de desconexión, conexión, pero también, oye, una multa millonaria que están dispuestos a pagar para varios estados, pero que genera un precedente respecto a otras cosas que van a tener que habilitar en cuanto al uso de la tecnología y los jóvenes, por ejemplo. Mira, yo lo que veo es que en términos generales está aumentando la regulación, está aumentando mucho la preocupación, que es correcto, porque estamos hablando de tecnologías muy poderosas que de alguna forma tenemos que tratar de controlar. Y esto es simplemente una manifestación de eso. En todo el mundo está aumentando mucho, está avanzando mucho, sobre todo en Europa. ¿Te fijáis? Nosotros estamos un poco tratando de seguir eso, nosotros aquí en Chile, en Latinoamérica, con distintos avances en los distintos países. Así es que lo veo yo así, un poquito que es lo que tiene que empezar a pasar. Y bien, es icónico, ¿no? Es icónico. Es súper impresionante porque es en Estados Unidos. O sea, son 18 billions, son 18.000 millones. Sí. Entonces, es una cantidad que a mí por lo menos no me entra en la cabeza. Y es pero podían pagar como 30.000 millones. Así, exactamente. Cerraron 10.000 millones. Es que ahí quiero ir. Ellos pueden pagarlo porque tienen la responsabilidad y porque hay una persona responsable. Uh-huh. Hay una persona, hay una empresa, hay una administración que es responsable de tomar decisiones y se hace cargo de esas decisiones. Entonces, en este caso, las decisiones que fueron tomando fueron a conciencia de que efectivamente había algoritmos que generaban adicción, que estaban generando daño en los niños y lo hicieron igual. De hecho, hay informes de mismos funcionarios de Facebook que sabían que esto estaba pasando y al final el negocio ganó, porque efectivamente es un tremendo negocio tener a las personas ahí. Alguna vez escuché que el mayor enemigo de estas plataformas es el sueño. Mira, es el sueño, porque cuando se quedan dormidos dejan de estar. Escuché, ¿sabes quién lo decía? El creador de Netflix. Claro. Decía que como que tenían que pelear en contra del sueño.
Entonces imagínate. Sí, la verdad es que sí. Igual yo creo que Mark Zuckerberg ha sido el que ha dado más respuesta en el Congreso, frente a la justicia, ha sido como el que ha dado la cara finalmente. Ya, pero es que estaba un poco en deuda en términos generales. Sí, acuérdate que estuvo involucrado hace algunos años en todo el problema de la elección de Trump, estuvo también involucrado en el Brexit. Facebook, y ahí la cuenta la tiene bien negativa, te diría yo, por mucho que dé alguna respuesta ahora. A pesar de que su cuenta bancaria no está en negativo. Esa está positiva. Esa no está en rojo. Oye, todos traen temas de inteligencia artificial, porque yo digo, bueno, hoy día es como el tema vedette, uno ve en el escroleo infinito, todo el mundo hace columna, inteligencia artificial, pero hay ángulos que uno tiene que ir poniendo sobre la mesa, puntos de inflexión. La Marina, por ejemplo, trae un tema que me parece súper incidente y es quién responde cuando la inteligencia artificial toma sus propias decisiones. Y tú estabas hablando precisamente de responsabilidad, ¿no? Exacto. Por eso quería vincularlo desde la responsabilidad. Y déjame partir por esto que tú dices de cuánto escuchamos de inteligencia artificial. Sí. O sea, es impresionante. Yo ayer miraba en X, el Financial Times, de las últimas 40 noticias, el 60% eran de inteligencia artificial. El resto había unas de Trump y de cosas de clima. Entonces, impresionante. De eso estamos hablando todo el día. De hecho, a mí me pasa que yo llevo 12 años, igual aquí que Roberto, trabajando en estos temas, y ahora veo a todo el mundo hablando. Sí, entonces, todo el mundo es sabe. como bueno y malo. Es como, ¿sabes qué? Qué bueno que todos hablemos, pero claro, no hay a veces no tanto conocimiento. Pero bueno, vamos a lo que quería comentar de la responsabilidad. Lo importante en esta lógica de lo que hablábamos de Facebook y de las mismas empresas es que existen personas detrás que asumen la responsabilidad por las decisiones de las empresas. O sea, cuando existe una personalidad jurídica, o sea, cuando hay una empresa, esa empresa no es un ser humano, pero existen personas detrás que son responsables de las decisiones de esa empresa. Pero resulta que nuestro vecino, don Javier Milei, está empujando un cambio legal para que sea posible crear empresas autónomas. ¿Qué quiere decir? Empresas que son creadas, administradas y donde son dueños los agentes. Entonces, empresas donde no hay humanos responsables, lo que llama las empresas autónomas. Esto fue tan disruptivo que el mismo Harari respondió en el Financial Times diciendo que esto era una locura porque empujaba a un mundo donde los humanos dejan de ser responsables por las decisiones porque las transfieren a estos agentes y que por lo tanto es una estrategia o puede ser una estrategia para dejar de tener la responsabilidad. Total. Porque hay una persona que crea esa empresa, pero deslinda la responsabilidad. Entonces, y después de esto, divertido casi, Milei responde a través de la página oficial del gobierno de Argentina, una carta que les invito a leer porque está muy interesante, escrita en inglés, por cierto, que parte de los argentinos alegaban que cómo es posible que Milei responda en inglés. Que no haber hecho con inteligencia artificial de todo esto porque los argentinos no son tan buenos para hablar inglés. Sí. Oye, qué peladora. Puede ser que la haya traducido. Entonces, ¿sabes que decían que estaba mal escrita en inglés? Pero ¿sabes que los conceptos que plantea ahí son interesantes para la reflexión familiar? O sea, yo confieso que anoche yo la leí en familia, obligué aquí a los críos a leerla para que conversáramos del tema. Porque dentro de las cosas que sí dice, existe el libre mercado. Y ahí el libre mercado significa que haya libertad. Okay. Entonces, como hay libertad, ¿por qué no puede ser que haya una empresa que tenga la libertad de tomar sus decisiones y que esas decisiones se tomen de manera automatizada? Que hoy día sí hay empresas que tienen automatizados sus procesos y todo lo que quieran. Yo absolutamente a favor de que se automatice mucho, pero las decisiones no. Y los ejemplos que pone son súper interesantes. Se va a la historia, que cuando James Watt empieza con toda la lógica de la electrificación de los procesos, si alguien le hubiera puesto las restricciones, esto dice que hoy día se le quiere poner a la IA, no habría habido avance. Entonces, ¿por qué Milei hace esto? ¿Por qué Milei hace esto? ¿Por qué está empujando que Argentina sea el país donde se puede hacer empresas autónomas? Porque quiere que Argentina sea el laboratorio de IA del mundo y traer los capitales. Pues, eso está. Entonces, es una buena discusión, sí, una buena atención, una reflexión familiar, empresarial, social,
respecto de qué estamos dispuestos. Estamos dispuestos a que la inteligencia artificial tome las decisiones por nosotros, donde las consecuencias, en contrapunto de lo de Facebook. Claro, ellos están tomando la responsabilidad, porque no les queda otra, porque existe la ley. En Chile, la ley de delito económico es súper concreta, la ley de protección de datos es súper concreta. Las personas asumen la responsabilidad, nuestros vecinos están yendo al lado contrario. Hasta que empiezas con las empresas agénticas o le das personalidad jurídica a la inteligencia artificial. Po. Sí, déjame hacer un par de comentarios sobre eso. Lo primero es comentar que a lo mejor no hablamos suficiente de Yuval Harari, que fue el escritor de Homo Sapiens, Homo Deus, muy conocido, y él es un detractor de la inteligencia artificial y de pasarle poder. Ese es mi primer comentario. A lo mejor hay que seguirlo. Yo lo sigo, pero bueno, hay que hablar respecto de eso. Lo segundo es que ya imaginemos que efectivamente se forman empresas full agénticas con dueños agénticos, administración agéntica, todo agéntico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es lo que tú siempre has planteado, Roberto. Eso va a pasar. Sí. O sea, eso va a pasar. Ahora, después vamos a ver qué más va a pasar. Ya existe una empresa que se llama Rent a Human. Ustedes la pueden ver en internet, que precisamente ofrece humanos para la renta, para que quien sea, otro humano o una inteligencia artificial, pueda contratar a un humano por horas para que haga tareas que la inteligencia artificial no puede hacer. Entonces, ver lo que se empieza a configurar. ¿Te fijas? Una cosa bien interesante. Ahora, la reflexión más de fondo, pero no quiero monopolizar esto, es, ¿y no iremos hacia una sociedad que no va a estar tan gobernada por los humanos? Y más allá que eso, a una especie superior que no va a ser orgánica. Pero eso... Ese es tu tema evolutivo, sí, es verdad, siempre. Es verdad. Desde el mundo de la educación, Tere. Claro, es un tema que da susto enunciado de esa manera, porque uno de los problemas que nosotros enfrentamos diariamente con nuestros estudiantes de pedagogía, por ejemplo, es la dificultad de comprender que hay una industria detrás, ¿no? Y que tú te comunicas no con un agente neutro, sino con un agente que no solamente tiene sesgos, no genera ciertas dinámicas parciales. Entonces, insistir en que haya agencia independiente de intereses, ¿no? Y que es neutra, es un problema para seguir pensando en la formación. Yo creo que algo en otro sentido de lo que está proponiendo Milei es lo que pasó en el caso australiano con el control de las redes sociales para estudiantes, ¿no? Para niños y adolescentes. Que no ha funcionado mucho, yo estaba viendo que hay un mercado negro ahí. Claro, porque genera como una dark, ¿verdad? Sí, claro, inteligencia artificial o una deep inteligencia artificial y efectivamente tiene efectos secundarios, pero tiene todo lo bueno de que hay una responsabilidad de la industria, ¿no? Que es parte de lo que cuesta trabajar cuando tú metes esta revolución tecnológica, cultural, de una velocidad alarmante en el mundo de la educación. Como que alguien se responsabilice por las consecuencias, por los mensajes. Entonces, un escenario así tan distópico en que pensemos que esa agencia de la inteligencia artificial es neutra y no hay empresas ni intereses detrás, por supuesto que profundiza las dificultades que tenemos hoy día, con todo lo bueno que es meterse en el mundo de la inteligencia artificial, porque comparto contigo que estamos ansiosos. O sea, en la universidad y pensando en la formación de profesores, es como un tema que está todo el día ahí, cómo lo hacemos, cómo además le ponemos sentido ético y crítico. ¿Qué enseñamos? Me imagino. O sea, ¿qué tienen que aprender los jóvenes que van a ser adultos del está futuro? Absolutamente revolucionado. Ya vamos a hablar de eso porque es lo que traes de la columna. Es lo que traigo, pero además insistir que es clave, en clave educativa, el tema de la responsabilidad de la industria es algo súper importante para educar. Lo dijo el Papa, yo creo que ya nos olvidamos de la encíclica, pero yo creo que había un punto de inflexión muy interesante ahí. ¿Y qué participación tienen los estados sobre el control, descontrol, regulación, como lo queramos llamar, frente a esta industria que hoy día está como por sobre... Mira, me tocó entrevistar a una niña que escribió un libro sobre el movimiento libertario, que parte en Argentina, bien intensivo. Y cómo los líderes hoy día tecnológicos, porque lo ligaba un poco a la actitud de Milei, los líderes tecnológicos hoy día ya están como por sobre el bien y el mal, ya ni siquiera tienen color político, o sea, puede estar sentado Elon Musk. En el G7, estaban sentados al lado de los más importantes del mundo. Y ahí en el fondo como que, yo me puedo sentar al lado del Papa con la encíclica si soy de Anthropic, pero también me puedo sentar al lado de Donald Trump, o donde yo elija. Finalmente esto tiene mucho que ver con lo que dice la Tere, finalmente...
un poder que es como superior a lo que conocemos en términos institucionales. Y bueno, ahí si las está el desafío. empresas, las tecnológicas son más poderosas que muchos países, digamos, o sea, partamos de eso. Pero quiero hacer un comentario sobre lo que dice la Tere. Primero, nos vamos a hallar súper bien, Tere, porque me gusta mucho que hayas traído el tema educativo. Pero además me gusta algo muy particular, que tú usas el término agencia, y yo creo que ese es el término clave hoy día. Súper. El término agencia es el término clave, y creo que tenemos que empezar a poner eso. Desarrollemos el término agencia. Después de escuchar un poquito de música, seguimos conversando en nuestro panel de ideas en este día jueves 27 de agosto. Ya casi pasamos a agosto, 8 de la mañana con 22 minutos. Recuerden que todas nuestras conversaciones quedan alojadas en YouTube, y estamos también con nuestra transmisión de YouTube, además de todos nuestros diales. Marina Tannenbaum es la cofundadora de Applied, plataforma para la protección de datos personales, directora de ACTI. Roberto Muso, presidente de IGEO, consultor, speaker de estrategia digital, profesor además. Y María Teresa Rojas, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Tere, tú decías lo de la agencia, ¿no? Y hablemos de educación e inteligencia artificial y de estos movimientos que estábamos hablando fuera de micrófono, que me parece interesante, que debieran en algún punto crecer. Incluso en el mundo distópico uno diría, bueno, un partido político en contra de la inteligencia artificial. La resistencia sí, pues la resistencia tiene que ver. De Matrix. O sea, lo que sabemos hasta ahora es que la mayoría de los jóvenes y las jóvenes la usan, y la usan intensivamente. La conversación primero era, van a hacer los ensayos o los informes con inteligencia artificial. Eso ya ahora da risa pensarlo. Por supuesto que sí, pero además se levantan con la inteligencia artificial, le preguntan cómo vestirse, o sea, es algo mucho más metido en el ADN profundo. Pero sí es interesante que distintos reportes de universidades, sobre todo en Estados Unidos, pero ya hay algo en Chile, aunque sea muy de élite y muy chiquitito, de jóvenes que se resisten a usarla, porque dicen que hay un tema de sustentabilidad, gasta mucha agua, por una parte, y por otra nos van a dejar sin trabajo. Entonces también es un tema que se coloca. No quiero usar algo que potencialmente es un riesgo para mi trabajo. Entonces nos ha pasado en algunas discusiones universitarias que ya sabemos de protocolos que escriben explícitamente, si su estudiante se niega a usar la inteligencia artificial, tenga una alternativa evaluativa, ¿no? O tenga una alternativa de uso, porque se puede negar. Es algo que no habíamos pensado, pero si está pasando y si crece, por ahora yo lo veo como algo muy minoritario, específico, bien de grupos altamente instruidos, pero podría extenderse, ¿por qué no? Y porque efectivamente ponen una pregunta súper interesante. Primero, gastas mucha agua y es poco sustentable, es muy real, ¿no? Pero además nos puede dejar sin trabajo. Yo creo que eso es un riesgo y un temor que uno sí percibe en el aula universitaria. ¿Y cómo se incorpora la tecnología para fortalecer la labor educativa? Mira, de muchas maneras. Yo creo que ya hay investigación acumulada que te dice que tiene, por ejemplo, muchas potencialidades para retroalimentar. Uno de los problemas de los profesores y las profesoras es que no tienen tiempo para devolver tu evaluación, escribir en qué te equivocaste. En general, claro, es bien mecánico, te colocan la nota, pero lo que más a ti te sirve para aprender es que te digan en qué te equivocaste y cómo podrías hacerlo de manera diferente. Eso lo llamamos retroalimentación o retroalimentación formativa. En general, todos los agentes inteligentes trabajan sobre eso. En qué te equivocaste, mostrarte modelos. Quienes estudian temas de escritura, cómo se enseña a escribir, dicen que puede tener mucha potencia en enseñarte, a corregirte, a mostrarte. Entonces, hay un área de retroalimentación que pareciera que podría tener muchos buenos resultados. Hay todo un tema de producción de objetos 3D o de trabajo con artefactos, que también hay cierta investigación que sirve para niños neurodivergentes, que es otro gran tema en el sistema escolar, ¿verdad? Ahí también tiene muchas potencialidades. Y también en creación musical, creación artística. Entonces, tenemos que aprender mucho respecto a cómo usarla. Lo que pasa es que está llena de riesgos también, ¿no? Está llena de alertas, de preguntas sobre el humano que hablábamos antes, sobre lo ético. Pero lo que más nos preocupa hoy día en educación es cómo hacemos para que no piense por nosotros, pues, y le enseñemos a nuestros niños y niñas a pensar y a no delegar ese pensamiento. Hay un reportaje interesante también que habla de las ideas repetitivas de la inteligencia artificial. Me pasó la semana pasada que fui a conducir un evento y yo había buscado una información en inteligencia artificial para una columna acá, para una editorial, y después me pasó que el charlista tenía el mismo ejemplo arriba del escenario y yo dije, ¿esto es una coincidencia realmente o hay una búsqueda de repente que se va hilando en un territorio tan chiquitito como Chile? Sí, pero mira, ¿no? déjame por favor, yo creo que se produce eso, ¿cierto? De que se va hilando. Pero déjame contestarle a la Tere, porque ya nos vamos a caer bien, ¿cierto? Pero eso no significa igual estamos que... de menos estemos de acuerdo. No significa que estemos de acuerdo. Primero, no consumen agua.
sea, ya la tecnología resolvió el problema del consumo de agua. Eso de hecho, un data center consume menos agua que una casa. Claro, entonces eso es simplemente no entender el tema por parte de esos grupos, ¿cierto? Pero lo siguiente que creo yo, porque me tocó mucho conversar con rectores hasta hace un par de años, y hubo cambios en las universidades, es que el mundo va a estar inundado de inteligencia artificial, va a estar inundado. Y nosotros tenemos que preparar a los niños, sobre todo, y a los profesionales en las universidades para esa inundación. Y no podemos prepararlos para esa inundación restándoles las herramientas durante su proceso educativo. Lo que yo veo en la educación, y que me preocupa muchísimo, y lo veo en los otros sectores también, es básicamente una dificultad para adoptar los elementos complementarios a esta capacidad que está disponible para lograr que se desarrolle valor respecto de su misión correctamente con inteligencia artificial. Porque eso requiere cambios muy profundos, requiere comprensión muy profunda, requiere estrategia, requiere una serie de cosas. Entonces veo que hay mucha inercia, ¿te fijas? Entonces eso a mí me preocupa mucho, porque efectivamente la inteligencia artificial se puede usar para las tareas, se puede usar para administrar lo mismo que hacemos hoy día, pero lo mismo que hacemos hoy día ya no tiene sentido. O sea, y eso a mí me preocupa de verdad mucho. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, cómo estamos evaluando, cómo estamos invitando a los estudiantes a participar, dejó de tener sentido. Y yo creo que esa es la reflexión más profunda que tenemos que hacer. Marina. 100% de acuerdo. Me preocupa porque efectivamente el dejar de pensar te inhabilita para tener el criterio que después necesitas. Y a ver, uno podría pensar que esto es por peldaño, ¿cierto? Que hay ciertas cosas base que ya no necesitas hacer tú personalmente porque la IA lo hace. Lo que hablábamos en la otra columna sobre la delegación cognitiva, ¿cierto? Hay cosas que tú puedes decir, no es necesario que un humano lo haga. No es binario. Mi primera pega. Como primera pega, claro, exacto. Eso es básico. Eso básico, lamentablemente, sí. Los llamados entry level, los que salen recién de la universidad, lo están pasando pésimo porque les cuesta encontrar trabajo. Sorry, para complementar eso nomás. Hay un paper muy bueno que escribió Brynjolfsson, que hoy día está en Stanford, que fue mi profe de todo esto, que se llama El canario de la minería, que habla precisamente de que los canarios, en la minería los usan para mostrar si hay gas, ¿cierto? Uh-huh. Los canarios están siendo el entry level que dices tú, o sea, porque no están siendo contratados. Entonces, es un efecto que está dándote la razón, Tere. Claro, y siguiendo con tu punto, Roberto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Estamos en un mundo que cambia tan rápido, entonces a mí me encanta así como, no soy tan futurista como tú, pero ir pensando cómo se resuelve, habiéndolo hablado con varias universidades, personas que están súper preocupadas como tú, Tere, y es que las personas, los estudiantes necesitamos aprender a emprender. O sea, el futuro no es de un mega empleador en el cual está toda la vida, como en generaciones antiguas, o ahora que para muchos está como la adicción al cheque a fin de mes. Yo creo que voy a tener un cheque a fin de mes y eso me va a resolver la vida. Yo quiero. Yo que soy empresaria, me encantaría también el cheque a fin de mes. Pero cuando cuando dejas de pensar en eso, un cheque cambia, ¿no? Esto me lo dijo Enrique García hace muchos años cuando iba a empezar a emprender. Me dijo, Marina, si tú quieres hacer esto, tienes que renunciar y aceptar que tienes la adicción al cheque fin de mes. Y claro, y pensar en ingresos anuales, y pensar en el largo plazo, pensar que no es una carrera de 5 años, sino que es de 20, 30, sobre todo con la cantidad de años que vamos a vivir. Entonces, enseñar emprendimiento es clave. O sea, enseñar que a los estudiantes hoy día que no lo más probable es que no sean empleados toda la vida. Sí, claro. Entonces, que aprendan a crear su propia empresa. Hoy día, con la inteligencia artificial misma, una persona puede crear mucho valor. Entonces, darle la vuelta a esto. Efectivamente, está siendo más difícil para los entry level conseguir pega. Es un dato. Hay cosas que son como dice, existen dos tipos de problemas. Los que tienen solución y los que no son problemas. Claro, y lo otro es que las empresas unipersonales. Vamos a seguir conversando con nuestro panel de ideas. Estamos con Marina Tannenbaum, Roberto Musso, María Teresa Rojas, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Y yo te voy a decir que no te pierdas Highvolution, exhibición y congreso internacional de la industria del hidrógeno verde y energías limpias. Highvolution es un espacio donde se va a reunir toda la cadena de valor y los expertos que están definiendo el futuro de la transición energética. Entre el 1 y el 3 de septiembre
en Metropolitan Santiago. Y ese sabor único de una Coca-Cola cero azúcar bien helada también cuenta una historia hecha en Chile. Detrás de tu bebida favorita hay una red que refresca a todo el país, crea oportunidades de empleo, impulsa el crecimiento y el desarrollo sostenible. Este es el sabor que juntos hemos hecho en Chile. Coca-Cola Chile nos une el país que queremos. Vamos y volvemos. Nos queda un ratito para seguir conversando en nuestro panel de ideas. Estamos con la cofundadora de Applied, plataforma de protección de datos personales, y directora de Acti, Marina Tannenbaum, también con la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, María Teresa Rojas, y Roberto Muso, presidente de Digeo. Roberto, ¿qué es de Absorption Gap? El gap de absorción. ¿Qué significa The eso? Absorption Gap. ¿Qué es? Significa algo que está pasando, porque la TEA habló de agencia. ¿Y cuál es el punto? Que estamos llenos de inteligencia artificial y humana, ¿cierto? Uh-huh. Inundación de inteligencia. Eso nunca había pasado en la historia humana. O sea, siempre generar inteligencia, es decir, entrenar gente en la universidad, ponernos de acuerdo, construir inteligencia había sido muy caro. Por lo tanto, nuestras organizaciones están armadas en función de la escasez de inteligencia, ¿cierto? Pero hoy día la inteligencia explotó e inunda todo. Y costo cero, como dice la Marina. Y costo muy bajo y cada vez más bajo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos capturando el valor? Porque no estamos capturando el valor todavía, ¿cierto? Uh-huh. Porque poner inteligencia sobre los mismos procesos que tenemos hoy día no produce valor. Porque existe un gap entre esa inteligencia abundantísima y la capacidad de nuestras organizaciones de realmente transformarla en valor, es decir, asimilarla adecuadamente. Eso es muy, muy heavy. ¿Por qué? Porque necesitamos entender los procesos, que nosotros estamos acostumbrados a los procesos y nos cuesta de alguna forma desafiarlos, y tenemos que incorporar esta inteligencia en los puntos más nucleares. Pero eso exige, además de todo eso, que ya es difícil, exige desarrollar activos complementarios, que se llaman economía, que es los elementos que colaboran con esas capacidades que llegan desde afuera para que realmente se produzca el valor. Es como un motor extraordinario para un auto, pero que no tenga conexión a la transmisión. O sea, yo tengo que hacerle todos los elementos. Y esos activos complementarios son, o sea, la definición del proceso correcto, el humano accountable, que tú hablaste de eso, Marina. El que se responsabiliza. Que es accountable, un buen término en inglés para eso, en realidad. Sí. La gobernanza existe. ¿Te fijas? Entonces necesitamos una serie de elementos que tienen que rodear esa capacidad para realmente crear valor, y ahí estamos topando mucho. Fíjate, es un poquito el gap de absorción. Qué interesante. Inevitablemente pienso que estamos terminando agosto, y además de pasar agosto, se viene septiembre. Además de pasar agosto y que se viene septiembre, estamos en los procesos de planificación estratégica. Sí. En las empresas, los alumnos están pensando qué estudiar, las universidades están pensando ajustes en las mallas. O sea, es el momento para planificar el próximo año. No es el día 30 de diciembre pensar cuáles son mis metas, que bienvenido, pero hay una responsabilidad de las instituciones de sentarse este trimestre a pensar distinto. ¿Qué voy a hacer dado que el mundo cambió? Porque puede gustarnos más o menos, podemos asustarnos más o menos, pero es un dato. Sí. Es un dato. Entonces, cuando las empresas no piensan cómo tienen que rediseñar los procesos, no piensan cómo tienen que formar. O sea, todo el tema de la educación continua. O sea, la educación pasa a ser algo que es para toda la vida. Entonces, mi invitación es: ayúdense, hagan estos procesos de planificación estratégica con expertos, con conocimiento, para que abran la cabeza, para que efectivamente no tengamos procesos sesgados que sean iguales a los del año pasado. O sea, en la Universidad Alberto Hurtado estamos abriéndonos la cabeza hace un año. Tuvimos el año pasado una semana de la inteligencia artificial que fue fascinante, donde la universidad invitó también al mundo productivo, ¿no? Buenísimo. ¿Qué está pasando en las empresas? ¿Qué está pasando en actores con los que cotidianamente no hablamos? Y ahora a fines de octubre tenemos una segunda, donde vamos a tener un día dedicado solamente al sistema escolar, que estamos invitando a empresas educativas, estamos invitando a directores. En el fondo, esta es una conversación mucho más plural, la que tradicionalmente trabajamos en las universidades. Y además pensando cómo se solucionan problemas complejos, que no solamente son de transmisión de conocimiento, a propósito de lo que decía Roberto antes, son problemas de convivencia, son problemas de inclusión, ¿no? Esos son los problemas de la escuela cotidianamente, y ya no los podemos pensar solos desde los profesores y las profesoras. Necesitamos a otros para ayudarnos a pensar eso, y estamos absolutamente dedicados a esa pregunta. Por una parte, metiéndonos con mucha velocidad a trabajar con inteligencia artificial, pero también con mucha calma espiritual a pensar ¿por qué? ¿Para qué? Y cómo lo humano, y esa es la pregunta que nos hace la encíclica también del Papa,
es fundamental en procesos de formación ciudadana, de profundización de las relaciones humanas, de justicia, de equidad. Entonces es desafiante, fascinante, ansiolítico, tiene muchas dimensiones a la vez. Oye, pero ¿una recomendación para cerrar nuestro panel? Yo como siempre que hay que probar, los invito a todos a que se metan a la inteligencia artificial. Uno cree que está todo el mundo haciéndolo, pero siempre uno ve como el entorno, y que prueben con los distintos modelos. Hoy, de hecho, estas últimas semanas, ChatGPT se pegó un salto gigante. Increíble. Pasó a Claude. Yo, para ciertas cosas, dejé de usar Claude y estoy usando GPT. Gemini me parece que todavía está un poco más atrás, pero prueben. O sea, aquí casi que he pensado que a propósito van uno primero, otro después, para que uno los tenga todos. Claro, sí, es verdad. Es cierto, sí. Así que a usar. ¿Tiene alguna recomendación? A leer, a mirar. Efectivamente, nosotros en el trabajo, Claude y ChatGPT son dos de las industrias que más trabajamos. Yo creo que todo lo que es agentes para retroalimentar el aprendizaje de estudiantes, para nosotros está resultando fascinante. Cómo programarlos, cómo trabajar con ese instrumento, cómo tener una comunicación mucho más oportuna, sobre todo en aulas masivas, ¿no? A veces tienes 60, 70 estudiantes. ¿Cómo logras llegar a cada uno? Total. Y eso ha sido fascinante, entenderlo, aprenderlo y usarlo como herramienta. Mira, mi recomendación es especial hoy día porque siempre recomendamos libros, películas, pero mira, lo que recomiendo en esta época es que empecemos a seguir a los que hablan de esto realmente importantes, digamos, del mundo, a los Jeffrey Hinton, a los Demis Hassabis, a los que están liderando. Y cuando uno empieza a seguir, los sistemas le recomiendan otros que seguir. Y yo creo que es muy importante conectarse con lo último que está pasando. No esperar a que salga el libro, porque el libro se demora 2 años en salir, tú sabes. Entonces, empecemos a seguir a esto. Me están recomendando acá, un auditor de Economist le hizo una entrevista a Harari la semana pasada en la columna Insider, exacto, esto como en respuesta a la misma periodista que había estado entrevistando a Elon Musk, ¿no es cierto? Y eso sí, el programa está auspiciado por Anthropic. Sí, de hecho cuando invitaron, efectivamente decían, ¿sabes qué? Esto está auspiciado por Anthropic. Sí, muy bueno, hay que transparentarlo, ¿no? Está perfecto. Pero también está interesante ver eso, están como podcast, así que... Sí, claro. Muchas gracias a los tres, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día jueves. Muchas gracias. Estuvo muy entretenido.